Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, el día de hoy vamos a intentar hablar respecto de un fallo de Corte Suprema de Justicia de Nación que para el derecho administrativo resulta medular, ¿sí? Obviamente es un fallo del siglo pasado, fue dictado por, como dije, por nuestra Corte Suprema el 14 de agosto de 1936 y se caratuló como Carman de Cantón Elena contra la Nación sobre pensión. ¿Sí? Bueno, antes de ingresar a hablar respecto tanto de los hechos como de la doctrina sentada en el caso por la Corte, me interesa en principio hacer un breve introito respecto de por qué es que consideramos a este fallo como un fallo medular para el derecho administrativo. Eh, Bien, bueno, en primer punto debo decir que este fallo resulta, como he dicho, medular porque básicamente deja atrás un modelo de derecho administrativo vernáculo, incluso considerado como, mirado a los ojos de hoy, como un derecho administrativo autoritario, ¿sí? Y vino a reconocer, ¿sí? Vino a reconocer una institución como es el de la estabilidad de los derechos que genera un acto administrativo, o la cosa juzgada administrativa, o irrevocabilidad de los actos administrativos. ¿Sí? Estos tres conceptos son básicamente conceptos que pueden ser utilizados como sinónimos, ¿sí? Más allá de que puede aclararse que la estabilidad se da respecto de los derechos que genera determinado acto administrativo, ¿sí? Y no es que es estable un acto administrativo, sino que la estabilidad recae sobre los derechos, digamos, sobre los derechos subjetivos que genera determinado acto administrativo. Más allá de eso, tanto cosa juzgada administrativa como estabilidad de los derechos que genera un acto administrativo o irrevocabilidad de los actos administrativos o de ciertos actos administrativos pueden ser utilizados como sinónimos, ¿sí? Y el reconocimiento entonces de esta institución, ¿sí? Implicó entrar en un modelo mucho más garantístico para con los administrados, ¿sí? En el sentido de que digamos, la denominada estabilidad de los derechos que genera un acto administrativo o la denominada cosa juzgada administrativa o irrevocabilidad de ciertos actos administrativos implica en última instancia ponerle un coto a la administración para ejercer la denominada potestad revocatoria de determinados actos administrativos que generan derechos subjetivos para los administrados, ¿sí? Digamos que lo interesante de esta denominada institución propia del derecho público vino a amparar derechos, vino a amparar determinadas situaciones jurídicas creadas por actos administrativos. En principio, vale hacer la aclaración que la estabilidad, digamos, esta institución denominada estabilidad de los derechos que genera un acto administrativo o esta denominada cosa juzgada administrativa, recae en principio únicamente sobre actos administrativos de tipo unilaterales, ¿sí? De tipo individuales, y que a la vez generan en el administrado derechos subjetivos, que son derechos subjetivos que a la postre
se enmarcan dentro de una situación que favorece al propio administrado, ¿sí? Reconociendo incluso que tras digamos, el dictado de este tipo de acto administrativo, bajo su amparo, digamos, genera una situación que no puede ser revocada, ¿sí? Es decir, genera un acto administrativo que va a ser irrevocable por la propia administración, que fue obviamente quien dictó ese acto administrativo, ¿sí? Vale hacer la aclaración que con anterioridad al dictado de este fallo se sostenía que todo acto administrativo era susceptible de ser revocado en cualquier momento, ¿sí? Incluso en este mismo fallo, digamos, los jueces de la Corte hacen mención, creo que citan, si no me equivoco, a Bielsa, ¿sí? Un autor de derecho administrativo de ese momento, quien en sus tomos de derecho administrativo apoyaba, ¿sí? Sostenía que los actos administrativos en principio eran todos revocables. La Corte en este, digamos, en este fallo básicamente lo cita, ¿sí? Y dice algo así como que aún aquellos que aceptan la revocación y desestiman que existe la cosa juzgada en el derecho administrativo, algo así, sostienen la necesidad de que haya una ley, ¿sí? Que establezca en determinados casos la irrevocabilidad de determinados actos administrativos, ¿sí? Esto motivó incluso una contestación, ¿sí? Una publicación por parte de Bielsa, luego supuestamente aclarando cuál era el sentido que él le daba, ¿sí? al concepto de revocabilidad, ¿sí? De los actos administrativos. Entonces, volviendo, ¿sí? Digamos que, como he dicho, antes de este fallo se sostenía que todo acto administrativo era revocable, ¿sí? Que todo acto administrativo carecía entonces de estabilidad, de una estabilidad jurídica, ¿sí? Que carecía incluso de irrevocabilidad, ¿sí? Por ende era susceptible de ser revocado. Bueno, lo cierto es que en este fallo, como he dicho, Carman de Cantón, se vino justamente a reconocer y dar rumbo, ¿sí? A una situación opuesta a la anterior, ¿sí? En cuyo caso, básicamente, se le reconoció, ¿sí? Como he dicho, a determinados actos administrativos que repitiendo, ¿sí? Reiterando, se refiere a determinados actos administrativos que son eh, individuales, ¿sí? Actos administrativos con alcance individual que generan derechos subjetivos y que a la vez generan una situación favorable para el administrado, que no son actos de gravamen para el administrado, ni sanciones para el administrado, ¿sí? Además dice que esta categoría de actos, ¿sí? Digamos, los actos estables, los actos que pueden ser considerados como cosa juzgada administrativa, generan incluso una garantía para el administrado, ¿sí? En función de que la misma le viene a reconocer, ¿sí? Al propio administrado el derecho de propiedad
que emana del propio acto administrativo, ¿sí? Otro punto no menor, ¿sí?, es que en este fallo la cualidad, ¿sí?, digamos la característica de dársele estabilidad a determinados actos administrativos o la cualidad, ¿sí?, de denominar a determinados actos administrativos como cosa juzgada administrativa. Para este fallo solo recae sobre actos administrativos regulares. ¿Sí? Como he dicho, actos administrativos unilaterales que generan derechos subjetivos, ¿sí?, que son favorables para el administrado, y por sobre todas las cosas que se trate de un acto de tipo regular. ¿Sí? Entiéndase como acto administrativo regular, ¿sí?, aquel acto válido, ¿sí?, plenamente válido, o si no, aquel acto que no adolece de un vicio grave, ¿sí?, sino que posee o que puede llegar a poseer un vicio leve y por ende susceptible de ser nulo, pero de nulidad relativa, ¿sí?, no de nulidad absoluta, ¿sí? Otra característica que le agrega, ¿sí?, que agrega este fallo Karman de Cantón, ¿sí?, es que digamos que a los requisitos que debe tener un acto para que este acto sea considerado como cosa juzgada administrativa, debe asimismo haber sido dictado en ejercicio de atribuciones regladas, sino en ejercicio de atribuciones discrecionales. Sí, obviamente esta es una categoría ambivalente sumamente discutida, ¿sí?, en la actualidad, ya que se dice que no existen, en rigor no existen ni actos administrativos enteramente reglados ni enteramente discrecionales, sino que siempre hay una cuota de discrecionalidad y una cuota digamos, de que ese acto es reglado. Sí, se entiende, pero bueno, en este fallo se ha reconocido, se ha impuesto como requisito para que se haga nacer una cosa juzgada administrativa a ese acto administrativo, si es que el mismo haya sido dictado en ejercicio de atribuciones regladas por, y esto es importante, por la administración activa, ¿sí?, no por ni el poder legislativo ni por el poder judicial, sino que haya sido dictado por la administración central o descentralizada, ¿sí?, ¿verdad? Y por último, digamos, dentro de los requisitos que este fallo le viene a reconocer a determinados, para que determinados actos sean, digamos, catalogados como cosa juzgada administrativa o como un acto administrativo con estabilidad o que sea irrevocable. Sí, por último, solicita, ¿sí?, este fallo que no haya ninguna ley, digamos, particularmente que no exista una ley que le autorice a la administración a alterar ese acto administrativo, ¿sí?, que ni a alterar ni a extinguirlo, digamos, entiéndase, ni revocarlo, ¿sí? Bueno, en síntesis, y para concluir, ¿sí?, y ya irnos al fallo propiamente hablando, este fallo Karman de Cantón básicamente vino a reconocer que existen determinados actos administrativos que, como he dicho, en principio son actos administrativos de tipo regular, sino actos administrativos irregulares, sino actos administrativos regulares, que son aquellos que son plenamente válidos o que poseen un vicio leve, ¿sí?, que poseen no un vicio grave, ¿sí?, que pueda acarrear una nulidad absoluta, sino que poseen un vicio leve que a lo sumo puede acarrear una nulidad relativa, ¿sí? Pero bueno, en principio este acto administrativo debió haber sido regular, ¿sí?,
debió haber sido un acto individual. ¿Sí? En este sentido, no se le reconoce a los reglamentos esta naturaleza. Los reglamentos por regla no son irrevocables, ¿sí? Los reglamentos por antonomasia son revocables, ¿sí? Tampoco se le reconoce esta categoría a los actos administrativos bilaterales, ¿sí? En razón que, en rigor, porque los actos administrativos bilaterales, entiéndase contratos administrativos, eh, eh, funcionan y prosperan, ¿sí? Y se ejecutan y se conforman bajo el principio del pacta sunt servanda, ¿sí? Digamos que la estabilidad que se genera en esos derechos es una estabilidad propia, pero derivada del principio de pacta sunt servanda, ¿sí? Así que, bien, volviendo entonces, esta categoría, ¿sí? Necesita que haya, como he dicho, un acto administrativo unilateral, que el mismo sea regular, que que sea dictado por la administración activa, eh, que que sea dictado también en ejercicio de atribuciones regladas, que no haya una ley que autorice la alteración de ese acto administrativo. Por último también que no se halle clausurado, ¿sí? Esto significa que el mismo haya causado estado, ¿sí? En el sentido de que ya se han agotado las instancias de recurribilidad, ¿sí? En sede administrativo, o que el acto sea firme por haberse vencido el plazo legal de impugnación y que esté consentido, ¿sí? Estos tres últimos ítems ingresan dentro de la categoría clausurado, ¿sí? Entonces el acto administrativo, para que tenga esta naturaleza y sea considerado cosa juzgada administrativa, debe haber sido clausurado, ¿sí? Bien, entonces esta es la doctrina más importante que emana de este fallo, ¿sí? ¿Por qué le reconoce a este acto administrativo esta naturaleza? Que, como he dicho, es cosa juzgada administrativa o estabilidad, ¿sí? Del acto administrativo, o irrevocabilidad del acto administrativo, ¿sí? Y que le viene a poner en síntesis un coto, ¿sí? Un límite a la administración para revocarlos, ¿sí? Bien, bueno, hecho este introito, pasemos ahora a hablar del fallo propiamente, ¿sí? Según se desprende del mismo, la señora Elena Carman de Cantón, quien era viuda, ¿sí? Del doctor Cantón, impugnó mediante una acción contencioso-administrativa dos decretos del Poder Ejecutivo que básicamente afectaban sus derechos pensionarios, ¿sí? ¿Qué decretos impugnó? Bueno, uno que declaró que procedía la revisión de la jubilación del doctor Cantón cuando él ya estaba fallecido, ¿sí? Y cuando ella ya contaba con una pensión, derivada de la muerte del doctor Cantón y de que él había obtenido ya una jubilación, ¿sí? Entonces, el primer acto administrativo que la señora Carman de Cantón impugnó, básicamente era uno que admitía, ¿sí? Proceder a la revisión de la jubilación del doctor Cantón, alegando que existían errores de hecho, ¿sí? El segundo acto administrativo fue dictado en el año 1933,
eh, y que básicamente había dejado sin efecto, mediante, como he dicho, este acto administrativo deja sin efecto la jubilación que se le había otorgado en vida al doctor Cantón, ¿sí? Y le ordenó a la señora Cantón a que devuelva, ¿sí? Básicamente ordenó formular cargos por las sumas percibidas tanto por el beneficiario como por ella, ¿sí? En razón de que ella estaría, digamos, cobrando una pensión luego de su fallecimiento, digamos, del fallecimiento del doctor Cantón. Vale también hacer la pertinente aclaración que el doctor Cantón, ¿sí? Cuando era decano y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad, solicitó en 1912 digamos, la jubilación ordinaria, según los términos de la ley vigente en ese momento, ¿sí? En 1913 la Caja de Jubilación declaró probados los extremos necesarios y acordó la jubilación ordinaria, ¿sí? Esto fue en 1913. 14 años más tarde, en 1927, la Comisión Revisora de Pensiones Militares, vale hacer la aclaración que Cantón también gozaba de un beneficio, digamos, militar, ¿sí? Otorgado por decreto. Bueno, esta Comisión Revisora de Pensiones Militares en el año 1927 encontró errores en la apreciación para el cómputo de servicios, ¿sí? Sin embargo, se iniciaron tramitaciones de esclarecimiento con relación a otros errores que han sido advertidos, ¿sí? Fue así que en 1932 el Poder Ejecutivo ordenó la revisión de la jubilación del doctor Cantón, ¿sí? Y un año más tarde, en 1933, ya con Cantón fallecido, resolvió dejar sin efecto el decreto de 1913 que otorgó la jubilación, ¿sí? ¿Sí? Bien, ¿qué nos va a decir la Corte? Bueno, nos va a decir básicamente que estamos frente a un acto administrativo con, digamos, un vicio leve, ¿sí? Porque respecto de los errores en la contabilización de años, ¿sí? Y en ciertos requisitos que pueden ser errores de hecho, generaron el dictado, ¿sí? De un acto denominado regular, ¿sí? Como he dicho, dentro del concepto de actos regulares tenemos tanto los actos administrativos plenamente válidos como aquellos que tengan un vicio leve, ¿sí? Bueno, la Corte en este caso va a entender que este acto, digamos, si tenía algún error, era un error leve, ¿sí? Entonces era un acto regular. Claro que me estoy refiriendo al acto administrativo que le reconoció, ¿sí? Al doctor Cantón el derecho a jubilarse, ¿sí? Digamos que es el decreto dictado en el año 1913, ¿sí? Bueno, en segundo término dice la Corte que corresponde averiguar si existe alguna ley que habilite a revisar o revocar ese decreto que le reconoció al doctor Cantón el derecho a jubilarse en 1913. A lo que va a decir que no existía ninguna ley en ese sentido, ¿sí? Bien, en tercer término, citando a Félix Sarria, un gran administrativista de aquella época, señala que existen determinados actos administrativos que son irrevocables y básicamente en los siguientes casos.
y dice, citando a Cerría, cuando el mismo declara un derecho subjetivo, también cuando el mismo causa Estado, obviamente partiendo de la base, debe de tratarse de un acto regular, es decir, que reúne las condiciones esenciales de validez, forma y competencia. ¿Sí? En estos términos es que va a hablar nuestra Corte. ¿Sí? Bien, en cuarto lugar va a hacer referencia a la facultad que tiene la administración para revocar. ¿Sí? Y es ahí, en el considerando quinto, en donde va a señalar que esta medida, esta facultad, la misma debe ser establecida por ley. ¿Sí? Y debe ser utilizada, ¿sí?, como una excepción, ¿sí?, al principio general que va a pasar a ser el de la irrevocabilidad. ¿Sí? También, digamos, en quinto lugar, y dentro del considerando quinto, va a decir que esta protección, ¿sí?, digamos, denominada estabilidad del acto administrativo, recae sobre el producto de actos administrativos dictados en ejercicio de facultades regladas. ¿Sí? Dice en el considerando 5, es lógico que cuando se obra en virtud de facultades discrecionales, la revocación es procedente. ¿Sí? Bien, en sexto lugar, y a partir del considerando sexto, es donde se adentra a hablar respecto de los efectos jurídicos que emanan de la cosa juzgada administrativa. ¿Sí? Básicamente va a decir que los mismos son irrevocables y que en el caso de Marras, invocando nuevamente a Cerría, dice que resulta irrevocable la concesión de la jubilación o pensión, ¿sí?, dictada a favor, ¿sí?, del señor, del doctor Cantón, incluso aun cuando ella contuviera errores que pudieran causar su nulidad, en cuyo caso la administración o las entidades autárquicas, dice el fallo, deben perseguir su anulación por la vía jurisdiccional, no pudiendo per se revocar. ¿Sí? Vale también hacer, bueno, en este punto, ¿sí?, que cuando hablamos de cosa juzgada administrativa, la misma, como he dicho, es una garantía a favor del administrado, con las características que mencioné al comienzo, ¿sí? Pero que, digamos, el coto para revocar, ¿sí?, ese acto administrativo, para extinguir, ¿sí?, ese acto administrativo, se encuentra, ¿sí?, en cabeza de la administración, ¿sí?, en principio de la administración activa, ¿sí? Pero esta cosa juzgada no, y por ende, ¿sí?, digamos, la irrevocabilidad de este acto administrativo no se extiende al Poder Judicial. ¿Sí? Digamos, y esto es muy importante porque el fallo enfatiza mucho sobre eso, que la cosa juzgada administrativa extiende su amparo únicamente frente a la administración, ¿sí?, en virtud de que aquella no puede per se revocar un acto. ¿Sí? Sin embargo, y dice el fallo, le cabe a la autoridad administrativa o a la entidad autárquica perseguir su anulación por vía jurisdiccional. Que para colmo en este caso la pretensión para anular ese acto administrativo por vía judicial, digamos, ejerciendo la acción de lesividad por parte de la administración, ya está prescripta, ¿sí? Esa acción ya se encontraba prescripta para el momento en donde se dispuso a investigar si la jubilación había sido concedida, ¿sí?, en derecho o no. ¿Sí? Recordemos que esta, digamos,
investigación se ordenó a hacer en el año 1932, siendo que la misma había sido dictada digamos, había sido concedida, ¿sí?, esa jubilación en 1913. Es decir, casi 19 años después, ¿sí?, la administración pretendió digamos, dictar extinto, ¿sí?, pretendió revocar esa concesión jubilatoria, ¿sí? Y bueno, entonces, como nos dice la Corte, por más que dicha concesión hubiera tenido, ¿sí?, errores que pudieran causar su nulidad, en cuyo caso la Administración deberá perseguir su anulación por vía jurisdiccional, y le faltó aclarar si es que la misma no se encontraba prescripta, ¿sí? Porque recordemos que para el caso de los vicios que causan una nulidad relativa, ¿sí?, el plazo de prescripción era de 2 años conforme al Código Civil. Actualmente sigue siendo de 2 años para nuestro Código Civil y comercial actual, ¿sí? Pero ya en aquel momento el plazo para solicitar la nulidad, ¿sí?, de un acto administrativo con vicios leves era de 2 años. Por ende, el mismo, digamos, incluso ya estaba saneado y era perfectamente estable, ¿sí?, por ende irrevocable para digamos, para el administrado, ¿sí? Bueno, en síntesis, y ya para finalizar, ¿sí?, básicamente este fallo, ¿sí?, es un fallo bisagra en el derecho administrativo, ¿sí?, porque de alguna manera le viene a poner, ¿sí?, un límite a la administración que emitió un acto administrativo para luego extinguir el mismo, ¿sí?, dándole la posibilidad de revocar el mismo, ¿sí?, por motivos discrecionales, ¿sí?, llegando a decir incluso que no pueden quedar, ¿sí?, los derechos nacidos o consolidados a la simple merced del arbitrio o del criterio de las autoridades, ¿sí? Y es entonces por ese motivo, digamos, para generar certidumbre, seguridad jurídica, para generar respeto en el derecho de propiedad de los administrados, es que se utiliza, ¿sí?, esta figura, ¿sí?, de la cosa juzgada o de que el mismo causa Estado, ¿sí? ¿Sí? Así que en definitiva va, digamos, a revocar, ¿sí?, la sentencia recurrida, y le va a hacer lugar a la demanda declarándole a la señora Elena Carman de Cantón que la misma tiene, ¿sí?, derecho a la pensión que le corresponde como esposa del doctor Cantón, ¿sí?, y según los términos de la jubilación de que éste gozó en vida, de acuerdo con el decreto que le concedió dicha jubilación en febrero de 1913, ¿sí?, cuya pensión le deberá ser abonada, dice la Corte, desde el día del fallecimiento de su esposo hasta el presente, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro, ¿sí? Cualquier cosa, si te quedó alguna duda, te pido que la hagas, ¿sí?, en comentarios, eh, que compartas este video, y bueno, será hasta la próxima, ¿sí? No te olvides de dar me gusta, seguir, y bueno, será hasta la próxima, ¿sí? Saludos.